seguro, ¿verdad? Ok, bueno, empezamos a grabar. Entonces, pues a manera de dar inicio a esta sesión, les pediría que se tomen un minuto, algo breve, para contarnos cómo están y y que nos definan su condición, o sea, cómo están actualmente en una palabra. ¿Cómo se sienten? Bien, Bien, bien. Con sueño, pero bien. Mary está bien. Ok. Sí, Hola aquí ya Susi, está. buenas Yo noches, también estoy bienvenida. bien. Yo también estoy bien, con salud y bien. Con salud, ok, qué bueno. ¿Qué tal Susi? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola a todos, Hare Krishna. Hare Buenas Krishna. Hare tardes. Krishna. Susi, ¿cómo nos podrías decir que te encuentras el día de hoy en una palabra? Con una emoción, un pensamiento. Agotada, cansada. Agotada, cansada, ok, ok. Hay días así. O partes del día que son así, ¿verdad? Sí, pero sin embargo me siento, o sea, bien. Ah, qué bueno, Susi. Oye, Susi, una pregunta. ¿Tú de dónde eres? De México, ¿verdad? Sí. ¿Y de Ujú. qué parte eres? Pues mi familia es de Guanajuato, pero yo ya me tocó vivir aquí en la Ciudad de México. Ah, vives en la Ciudad de México. Tú y Ajá. yo tenemos una mañana, o mañana tenemos una llamada Ajá. programada, ¿verdad? Ok, ahí te cuento algo porque el próximo fin de semana tenemos un festival aquí en la Ciudad de México, Ah, el Festival de Ratayatra. Festival de Ratayatra. Ah, sí, sí ¿Ya? voy a participar. ¿Sí? Ah, Ah, perfecto. estuve en contacto para participar en el área infantil. Ah, perfecto, maravilloso. Bueno, excelente. Sí, Nosotros nos vamos a ver ahí. sí, claro que sí. Bueno, Susi, Sí, es me alegra que estés veterana bien. ya. Prabhupada Warrior desde hace como, no sé, como 6 7 años, Sí, ¿no? algo me contó Brayendra el otro día, pero dije, bueno, pues ya que yo estoy acá, nos va a tocar vernos. Más, Hola 15 Morela, buenas años ya, ¿no? noches. Bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, por ahí está Morela. Dice, feliz noche, todo bien. Gracias por acompañarnos, Morela. Es un gusto estar por acá. Y bueno, bueno, qué suerte, ¿tú cómo estás? Ah, ya te ibas. Bien, satisfecho, estoy satisfecho. Ah, excelente. Podría, es que una parte de mí está satisfecha, pero otra parte insatisfecha, Ok. porque quisiera ser más consciente de Krishna. O sea, no sé, es raro porque estoy satisfecho de cierta manera con la conciencia de Krishna que tengo, pero al mismo tiempo insatisfecho porque quisiera ser más consciente de Krishna. Bueno, ese tipo de insatisfacciones yo creo que es algo positivo, evitando que nos lleve a la ansiedad, ¿cierto? Pero mientras nos motive a querer hacer algo más, pues podemos usarla a nuestro favor, ¿no? Que nos ayuda a mantener la motivación. Muchas gracias, Pablo. Hola, Lian, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy buenas noches, muy, muy bien, gracias. Me alegra mucho, un gusto saludarte. Lian, brevemente, ¿nos podrías decir cómo estás en una palabra, en una emoción, en un pensamiento? Algo breve. Contenta, ¿Estás contenta? contenta. Me gusta que la vida me sorprenda. A veces no la entiendo, pero me divierte mucho. Entonces, me gusta cuando la vida me sorprende. Maravilloso. Bueno, a mí ya me Gracias. contagiaste un poco de eso, de estar contento. Entonces, gracias por conectarte, Elian, y por estar acá. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de eso, de cómo la vida nos sorprende de repente, ¿no? El día de hoy, yo escogí, si vieron en la invitación, el tema de el poder del presente y cómo podemos adquirir herramientas para vivir en el aquí y en el ahora, ¿cierto? Que es algo que a veces nos puede jugar un poquito en contra
no estar presentes en nuestro día a día, con nuestros seres queridos, en nuestro trabajo, en general en todas las actividades de las que depende de nuestro bienestar, tanto internas como externas. No estar presentes puede impactarnos de una forma considerable y a su vez poder manejarlo adecuadamente, pues nos va a facilitar situarnos en esta condición o en este estado de bienestar que a fin de cuentas es lo que la mayoría estamos buscando. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Denme un segundo. Y ahí vamos. Ok, esa no es. ¿Pueden ver mi pantalla ahora, la presentación? Sí, Sí, Perfecto. Nada más voy a mantener aquí el chat para ver quién se va uniendo. Ok, entonces, el poder del presente, herramientas para vivir el aquí y el ahora. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con este cuestionamiento de qué significa estar en el presente. ¿Cierto? Yo les puedo compartir que estar en el presente significa habitar plenamente el momento actual, con atención consciente a lo que está ocurriendo, ¿cierto? Tanto dentro como fuera de nosotros. Esto no se trata solamente de una presencia física, de nuestra presencia física en algún evento, en alguna situación en particular, sino también de una presencia tanto mental, emocional y espiritual, libre de distracciones mentales hacia el pasado o hacia el futuro. ¿Cierto? Entonces, básicamente, estar presente implica observar con claridad aquello que sentimos, aquello que pensamos y lo que hacemos en el aquí y en el ahora, sin dejar que la mente se pierda en preocupaciones, juicios o recuerdos. ¿Cierto? Entonces, vivir en el momento presente es muy importante. Y aquí les voy a presentar estas dos herramientas muy importantes. Una es el mindfulness. Entonces, vamos a abordar este tema de presencia y mindfulness con una mirada tanto psicológica como filosófica. ¿Ok? Entonces, vivir el momento presente implica estar completamente inmersos, me gusta mucho esta palabra, inmerso, en la experiencia actual, sin dejarnos arrastrar por la inercia del pasado ni por las proyecciones del futuro. Implica observar con claridad aquello que sentimos, pensamos y hacemos, ¿cierto? Sin dejar que la mente se pierda por preocupaciones, juicios o recuerdos. Esto es muy importante porque cuando nosotros estamos presentes, cuando nos enfocamos en estar presentes, nuestra atención no está fragmentada. A veces pensamos que somos multitask porque intentamos hacer mil cosas a la vez, pero cuando medimos los resultados muchas veces no son favorables. Entonces, evitar que nuestra mente y nuestra atención se fragmente es muy importante. La mente cuando está centrada y receptiva nos permite responder mejor a la vida, con mayor lucidez, con mayor compasión, porque cuando las cosas no nos salen, generalmente una tendencia muy marcada es tratarnos un poquito mal a nosotros mismos, ser poco compasivos. Con estos niveles de distracción que a veces presenta nuestra mente, tendemos a equivocarnos, tendemos a cometer errores, algo que es completamente natural, pero dejamos de ser compasivos cuando nos tratamos con culpa, cuando nos tratamos como tontos, ¿cierto? Porque algo no nos ha salido. Y actuar con compasión es muy importante. Y también podemos lograr una mayor libertad. Ahora vamos a ver de qué se trata esa libertad. Voy a hacer una pausa para saludar a Janet, que se acaba de conectar, y a Franklin. Muchas gracias por Gracias a ti, gracias. Aquí estoy. un gusto, Feliz Janet. noche. Buenas noches, bienvenida. Bienvenido, Franklin. Gracias, gracias.
Ay, yo tengo una pregunta. Sí, ¿quién está hablando por ahí? ¿El mindfulness es lo mismo que meditar o tienen diferencia? Mindfulness es una práctica que se ha desarrollado más que nada a través de la psicología contemporánea. Es una técnica de meditación, se implica la meditación y se basa justamente en el principio de estar presente y atento en el momento actual. Y algo muy importante que lo vamos a ver más adelante es que implica el principio de observar sin juicios. Ya vamos a ver más adelante de qué se trata. Podríamos decir que están estrechamente relacionados el mindfulness con la meditación. ¿Sí? El mindfulness se basa de forma fundamental en la práctica de meditación. Pero como te digo, es una práctica que se ha desarrollado más como una técnica a través de la psicología contemporánea, que lo vamos a ver justo más adelante. Eh, nada más no vi. La meditación hace parte del mindfulness. Ujú, sí. Integra, sí, el mindfulness integra la meditación, justamente, integra prácticas de meditación. Así es. Una rama de ella. Y ahora lo vamos a ver más adelantito. Ok, entonces vamos a ver dos perspectivas. Déjenme ver. Virginia, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Saludos. Saludos, bienvenida. Entonces, tenemos dos perspectivas para revisar el día de hoy. Una es estar presente desde la perspectiva filosófica, especialmente, como dice acá, tradiciones como el estoicismo, el budismo o el Vedanta, la filosofía Vedanta, que es la filosofía que nosotros estudiamos, consideran que el presente es el único tiempo verdadero y real, en el sentido de que es el momento o la situación ideal donde el individuo puede realmente lograr su desarrollo. ¿Por qué? Porque como dice acá, el pasado ya no existe, el pasado ya no es modificable y el futuro todavía lo podemos interpretar como una incertidumbre, porque no tenemos certeza del resultado. Lo único en lo que tenemos libertad de acción es en el momento presente. Entonces, solo el ahora, como dice acá, es verdaderamente accesible a la conciencia de la acción, a la conciencia del desarrollo. Y por tanto, es donde me gusta mucho este término que dice que es donde se juega la verdadera libertad del ser humano. Nosotros cuando hablamos de libertad, hablamos de esa facultad de ejercer de cierta forma nuestra voluntad individual. Y si nosotros nos ponemos a reflexionar en qué momento podemos ejercer esa voluntad, es únicamente en el presente. Porque de vuelta, el pasado ya no es modificable y el futuro, como es incierto, no podemos ir decidiendo solamente a ciegas. Tenemos que ir decidiendo, tenemos que ir ejerciendo la libertad de acuerdo a la forma en que vamos entendiendo nuestro entorno en el momento en el que lo estamos viviendo. Por eso se dice acá que el presente es ese momento del tiempo en donde se juega la verdadera libertad del ser humano. Es el único momento en el tiempo en el que somos verdaderamente capaces de ejercer nuestra libertad. Esa es la perspectiva psicológica. Ahora, desde la perspectiva, eh, perdón, esa es la perspectiva filosófica. Y desde una perspectiva psicológica, aquí vamos a hablar del mindfulness, la práctica de atención plena, o mindfulness en inglés, ha sido, como dice acá, estudiado extensamente a través de la psicología contemporánea, especialmente dentro de corrientes como la terapia cognitiva o la reducción, también la práctica y estudios de reducción del estrés basada en mindfulness. Entonces, esta práctica del mindfulness consiste en observar con atención y, como les decía hace rato, y sin juicio, la experiencia interna, pensamientos, emociones, sensaciones corporales y también la experiencia externa, lo que ocurre en el entorno. Se dice que la vida sucede momento a momento, ¿cierto? Entonces, esta práctica de mindfulness se basa en eso. Yo les quisiera preguntar, a lo menos que una o dos personas pudiera compartir qué entiende por observar con atención y sin juicio.
Antes denme un momento para saludar a Milagros, que se acaba de conectar. Creo que es Padmovati, me parece, ¿verdad? Bienvenida, buenas noches. Y, por favor, una o dos personas, compártanos Repite la pregunta, por favor. Repite la pregunta, por favor. ¿sí? ¿Qué entienden por observar con atención y sin juicios las experiencias tanto internas como externas? Recuerden, las experiencias internas son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras sensaciones corporales, y las externas son lo que ocurre en nuestro entorno. Algo breve, algo sencillo, lo que se les venga a la... Solo verlas y, y no querer cambiarlas, no querer modificarlas y no engancharse con ellas, ¿no? Ni con lo que sentimos, ni con lo que vemos en el exterior. Ok, muchas gracias, Vicky. Como nubes, dejarlas ir. Maravillosa analogía, me ha gustado mucho, Vicky. Exactamente, como nubes. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Una persona más? En verdad. Porque pasa que a nosotros se nos dificulta mucho, porque nosotros nos gusta mucho ¿cómo te digo? Condenarnos, más que un juicio, condenarnos. Nosotros siempre lo vemos, somos los peores, que dice una amiga mía, pero es que el saboteador más grande de mi vida soy yo, y es verdad, somos los saboteadores más grandes. Ojalá pudiéramos observar, como dices tú, sin juicio, tanto lo externo como lo interno, pero nos han enseñado que no es una nube, es una lluvia que nos cae. Entonces, en esta charla vamos a, bueno, yo, Janet, va a aprender a observar y a no ser juicio, porque lamentablemente nos enseñaron a que tenemos que ser perfectos, que no tiene que haber errores. Y si no ser humano tiene que haber errores, es muy complicado dejarlo ir, entonces nos enganchamos. Claro, muchas gracias, Janet. Acaban de decir algo, las dos dijeron algo que es clave, que es engancharse. Justamente, observar sin juicio es permitirnos observar con la libertad de no apegarnos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una visión sesgada. Los seres humanos, debido a nuestras experiencias, a nuestra forma de crianza, a nuestros propios deseos, vamos viviendo a través de sesgos, de lo que yo considero, de lo que yo deseo, de lo que son mis expectativas. Y eso no está mal, no es algo malo. Sin embargo, a mí me gusta mucho la aplicación de la pedagogía en cuanto a este tema. La observación sin juicio, a nivel pedagógico, es una técnica para desarrollar una retroalimentación efectiva. Cuando nosotros vemos las cosas a través de los juicios de nuestros sesgos, no vamos a poder ser objetivos a la hora de retroalimentar cómo trabajar con con esos pensamientos, con esas emociones o esas sensaciones que están dentro de nosotros y con nuestro entorno. Entonces, observar sin juicio significa observar de una forma objetiva, tratando los hechos tal como lo son, para que de esa forma podamos trabajarlos en la plataforma real, sin nuestros sesgos, sin lo que nosotros nos inventamos a través de nuestra percepción. Ahora, no es algo fácil, pero es algo que se puede aprender. Vamos a avanzar. Muchas gracias por su participación. Podemos definir la diferencia entre vivir en automático y vivir consciente. Vivir consciente es vivir en el momento, en el ahora, en el presente. Cuando nosotros vivimos en automático, pues podemos encontrar, por ejemplo, que las reacciones que tenemos ante el mundo, ante los estímulos, tanto internos como externos, las realizamos sin una reflexión previa. ¿Qué quiere decir eso? Que reaccionamos a través de los impulsos. ¿Por qué? Porque nuestra mente está distraída, no tiene no tiene la oportunidad de darse el momento a detenerse cómo pensar, cómo reflexionar para tener una reacción positiva que me impacte de manera favorable. Vamos también a estar dominados por nuestro ego. ¿Cómo es eso? Pues es a través de hábitos repetitivos.
Si recuerdan, quien estuvo alguna vez conmigo en la clase de Las ideas, una prueba de balas, hablaba yo del concepto de la persona de Carl Jung, de esta máscara que a través de nuestras vivencias vamos creando y nos vamos identificando con esa persona que se va creando a sí misma a través de las experiencias que recoge. Y para mantener esa máscara, tenemos que mantenerla a través de mantener una personalidad también. Y eso lo hacemos a través de repetir los hábitos que están relacionadas a esa persona, a ese ego falso. Entonces, vivir en automático va a permitir que nos dominen los hábitos repetitivos y que por lo tanto mantengamos esa identificación con aquella persona que hemos creado, no la persona que somos. También las emociones nos van a dominar sin ningún filtro, porque cuando actuamos por instinto, por impulso, no le ponemos filtro a las emociones, simplemente salen. Y al final muchas veces nos explotan la cara, como el coyote y la dinamita Agnes, ¿cierto? También Mm. vamos a experimentar una desconexión de nuestro cuerpo. Vamos a desconocer nuestro cuerpo, vamos a desconocer nuestro entorno y nos vamos a sentir desconectados de los demás. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado. A mí sí, y la verdad es algo muy desagradable. Sí, viene lo siguiente, cuando uno experimenta esa desconexión, aparece la sensación de vacío, aparece la sensación de vacío, de falta de propósito, de simplemente encontrarse atrapado en una rutina. Por el contrario, vivir consciente, vivir con una conciencia de mantenerse en el presente, nos va a permitir tener respuestas favorables, con un impacto favorable, respuestas conscientes a los embates de la vida, a nuestros desafíos, a nuestros cambios. Nuestra mente va a estar lúcida, va a estar despierta y enfocada, ¿cierto? Vamos a poder ejercer esa elección libre del ser, como lo mencionábamos anteriormente. Eso es la bondad que nos da la lucidez. Al tener una mente lúcida, nuestra capacidad de elección y de toma de decisiones naturalmente va a mejorar. Vamos a ser capaces de tener una mejor observación de nuestro interior y por lo tanto una mejor regulación emocional. También habrá una conexión profunda con uno mismo y al mantener y crear una conexión profunda con uno mismo, vamos a poder crear conexiones más profundas con los demás. Porque recuerden que uno no da lo que uno no tiene. Si yo no soy capaz de tener una conexión profunda conmigo, difícilmente voy a ser capaz de crear conexiones profundas con los demás. Hay un dicho que a mí me gusta mucho que dice, antes de cambiar el mundo, date 3 vueltas por tu casa, ¿no? 3 vueltas, perdón. Entonces, cuando nosotros queremos tener mejores relaciones con otras personas, hay que ver en nuestro interior qué tenemos desde nuestro interior, con qué contamos para crear esas relaciones. Las relaciones entre individuos son puentes. Entonces, ¿qué tenemos nosotros para empezar a crear puentes desde el interior hacia afuera? Y como ahora sí sentimos una conexión profunda, como ahora experimentamos una conexión realmente genuina, ya no vamos a tener sensaciones de vacío. Por el contrario, vamos a tener sensaciones con propósito, con significado, con presencia y con plenitud. Muchas veces las relaciones fallan no tanto por nuestros defectos como tal, si sé cocinar o no sé cocinar, si dejo el baño sucio, etcétera, etcétera, sino cuestionarnos si realmente estoy presente, ¿cierto? Entonces, poder diferenciar y categorizar esto es importante, es favorable. Vamos a continuar. En concreto, diferencia entre vivir en automático y vivir consciente lo podríamos abordar de esta forma. Vivir en automático es dejar que los pensamientos y las emociones nos lleven por inercia, en un flujo sin control, en un caudal sin control, sin que nosotros podamos ejercer cómo vivir el momento. Por el contrario, perdón, es actuar desde el hábito o la costumbre sin darnos cuenta de cómo o por qué lo hacemos. Eso es lo que luego llamamos estar atrapados en la rutina. Ya estamos en automático, ya no sabemos si nos gusta, si no nos gusta, simplemente estamos ahí, sobreviviendo. Pero vivir conscientemente, en cambio, es traer la atención al momento presente y ahora sí elegir cómo vivirlo. No podemos cambiar las situaciones del entorno. A mí me gusta mucho la analogía del capitán y el barco.
cuando un barco está en una tormenta, un buen capitán sabe que no puede enfrentar la tormenta. No puede exigirle a la tormenta que se detenga ni que se vaya para otro lado. Pero lo que sí puede hacer es ajustar las velas de su barco. Lo que sí puede hacer es dar órdenes y guiar a su tripulación sobre cómo actuar dentro del barco para sobrellevar mejor la tormenta. Eso sí se puede hacer. Entonces nosotros muchas veces no vamos a poder cambiar nuestro entorno, pero sí podemos elegir cómo vivirlo, cómo nos impacta. Entonces, es estar despiertos en cada acción, pensamiento y emoción. ¿Vale? ¿Hasta aquí a alguien le gustaría hacer alguna pregunta o algún comentario? Eh, vamos bien. ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora se viene lo interesante. Todo eso es mera introducción. Es pura teoría. Es lo que se escucha bonito. Ahora, ¿cómo la práctica de estar presente transforma el estrés en crecimiento? ¿Alguien ha escuchado sobre la palabra estrés? Sí, todos los días ¿Todos los días? y por segundo. Esa es una palabra clave en todas las bocas de las personas, en verdad que sí. Me molesta, pero hay que oírla. Mi Ese es el psicóloga Padre me decía Nuestro. un día que al estrés le podríamos llamar como el huésped incómodo. Sí. Está ahí y no se quiere ir, ¿cierto? Bueno, yo siempre le he dicho a la gente, no tenga estrés, ten tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo y vivirás feliz. Ah, muy bien, maravilloso. Me gusta, hoy aprendí eso. Gracias, Janet. Pues bueno, el estrés surge. Hay muchos postulados sobre cómo surge el estrés. A mí me gusta este. El estrés surge cuando hay una brecha entre lo que es y lo que quisiéramos que fuera. Es La decir, falta de control. lo que naturalmente sucede y lo que en nuestra mente quisiéramos, o sea, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras expectativas. Y a veces la visión sesgada de lo que yo quiero no me permite ver la realidad de forma plena. Entonces, el estrés surge de la incertidumbre, el estrés surge de darnos cuenta que no tenemos la facultad de controlar las cosas para que se den como yo quisiera, para que se ajusten a mi deseo. Entonces, esta tensión Falta se agrava cuando la mente se proyecta hacia escenarios futuros negativos. O también, y esto es muy importante, cuando revive experiencias pasadas dolorosas. Pero si entrenamos la mente para estar presente, el estrés se convierte en una oportunidad para observar, para comprender y para transformar. Porque como mencionaba anteriormente, el entorno no lo vamos a poder cambiar, porque no depende de nosotros. La naturaleza no nos pide permiso para hacer, ni para actuar de forma fenoménica en los fenómenos que suceden naturalmente en el día a día. La creación tiene un flujo y nosotros estamos desarrollándonos a través de ese flujo, pero el flujo no se detiene, el flujo es constante y está avanzando. Pero nosotros podemos, a través de estas herramientas de mindfulness y de estar presentes, mantenernos en control, no del entorno, sino de nosotros mismos. Marco Aurelio, un gran emperador del Imperio Romano y una de las principales figuras del estoicismo, decía en sus meditaciones que el mejor guerrero es el que se controla a sí mismo, es el que controla sus impulsos, es el que se domina para llevar una vida virtuosa. Entonces, ¿cómo logramos esto? Pues bueno, ¿a alguien le gustaría leer cómo logramos esto? Sí, yo. Ah, ¿Susi? ¿Susi abrió el Sí. micrófono? Ok, adelante, Susi. ¿Cómo lo logramos? Al estar presentes, podemos observar nuestras emociones sin ser arrastrados por ellas. En vez de reaccionar impulsivamente, respondemos con mayor sabiduría. En lugar de resistir lo que ocurre, lo aceptamos como parte del proceso de aprendizaje. La presencia genera espacio interior y en ese espacio surge la claridad. Muchas gracias, Susi. Eh,
especialmente en el cuarto punto, dice que la presencia genera espacio interior y en ese espacio surge la claridad, ¿cierto? A través de procesos espirituales o cuando hablamos de religión o de Dios, muchas veces vamos a referirnos o a escuchar este concepto de la iluminación, ¿verdad? Que queremos iluminación o necesitamos iluminación, pues para tener una mejor vida, más bienestar, mejor capacidad de decisiones. Y es así tal cual. Muchas veces se la pedimos a Dios y siempre es bueno pedirle a Dios. Pero como he repetido en otras sesiones, nuestro esfuerzo personal siempre tiene que estar también ahí. Entonces, mantenernos presentes en las situaciones es generar ese espacio interior, abrir ese espacio entre la penumbra de nuestra mente para que surja esa claridad, para que la iluminación se manifieste, porque muchas veces nosotros podemos recibir la iluminación, pero si no abrimos ese espacio entre las penumbras, no nos vamos a dar cuenta que estamos siendo beneficiados con conocimiento, con iluminación. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que es nuestro maestro espiritual en la tradición Vaishnava, nuestro maestro espiritual principal, dice que da la analogía de la persona que finge dormir, ¿cierto? Una persona que genuinamente está dormida es relativamente muy fácil despertarla, con un sonido, con un empujoncito, pero alguien que está fingiendo dormir, nunca lo vamos a despertar, porque está decidiendo mantenerse dormido. Entonces, para nosotros poder recibir o generar este espacio de claridad, tenemos que darnos a la tarea de la práctica de estar presentes. Desde este enfoque del mindfulness y de tener una presencia activa o de cultivar esta presencia, no estamos intentando generar una evasión de la vida o de la realidad. Más bien lo que buscamos es una forma de habitarla plenamente, es decir, con integridad y sobre todo autenticidad, ¿cierto? Entonces, es también un camino hacia la sabiduría práctica, que es vivir conscientemente nos permite actuar con mayor libertad, con mayor responsabilidad. Ahora, yo les quiero compartir esta historia. Tal vez algunos no la conocen, algunos estoy seguro que sí, pero es la historia del príncipe Arjuna, que es el coprotagonista de la conversación del Bhagavad Gita. Si alguien no ha leído el Bhagavad Gita, escríbalo en el chat. Si alguien no tiene el Bhagavad Gita, escríbalo en el chat. Y si le gustaría conseguirlo, que yo se lo recomiendo de verdad, que en pocas cosas en este sendero de búsqueda espiritual nos van a aportar tanto como el Bhagavad Gita. Es una literatura muy profunda al respecto. Entonces escríbanos en el chat para ayudarles a conseguirlo. Y si alguien está interesado en conocer más, también escríbalo. Así podemos generar más contenido o clases especializadas del Bhagavad Gita, que es un libro maravilloso. Ok, ¿de qué se trata esto? Un preámbulo breve es que el Bhagavad Gita es una conversación que se da entre Krishna y Arjuna. Arjuna, que es un príncipe guerrero muy virtuoso y devoto de Dios, y Krishna, a quien se considera la suprema personalidad de Dios. Entonces, Arjuna está confundido en cuanto a lo que está pasando ahí. Es un campo de batalla, es la guerra de Kurukshetra, y él como persona virtuosa tiene el deber de proteger a los demás, de proteger a las personas, de generar un entorno adecuado y de preservar un entorno adecuado para que las personas puedan dedicarse a la vida del cultivo espiritual. Él es un príncipe, está peleando por su trono para ser un rey. Y los reyes santos, se dice que en la antigüedad velaban por este bienestar. Su deber era administrar los recursos de tal manera que fueran benefactores de una sociedad ideal para el cultivo de la vida espiritual. Entonces, Arjuna tiene que desarrollarse a través de esta batalla para lograr ese propósito. Él al final de cuentas lo que tiene que hacer es, a través de sus habilidades como guerrero, servir a este propósito de, de la vida espiritual.
Ahora, Arjuna está muy confundido. Ahora vamos a ver por qué. Y de hecho, él era una persona era un rey, era una persona educada en las más finas artes y del conocimiento. Entonces, era una persona también muy inteligente, muy filosófico. Y él presenta, de hecho, 5 argumentos muy sólidos de por qué no debería pelear. Y Krishna los debate todos y al final le hace ver por qué debe de pelear. Pero vamos a abordar el tema de qué es lo que confunde a Arjuna, cómo le impacta esta confusión. Entonces, Arjuna en el campo de batalla, estábamos hablando del estrés. Todos hemos experimentado estrés en cierto grado por una u otra situación. Pero imagínense esta escena. Imagínense estar a mitad de una guerra, en un campo de batalla con guerreros muy fuertes de ambos lados y estar ahí jugándose la vida. Es una situación de estrés máximo, creo yo. Yo, de hecho, trato de imaginármelo y me supera, ¿saben? Me supera tener que estar en una situación así. Pero es la situación en la que se encuentra Arjuna. Entonces, Arjuna se enfrenta a una crisis interna y profunda en el inicio del Bhagavad Gita, en el contexto del gran dilema moral y espiritual que le surge al tener que combatir a sus propios parientes, maestros y amigos, porque absolutamente todos los guerreros tomaron un bando. Este estado de confusión, que en sánscrito se denomina visada, es análogo al conflicto que surge. Perdón, quiero hacer un. Entonces, es análogo al conflicto que surge cuando la mente no está en el aquí y el ahora. La mente está atrapada en emociones, prejuicios y temores acerca del futuro y de las consecuencias de las acciones pasadas. Ahora, vivir plenamente el momento presente, centrarse en lo que ocurre aquí y ahora sin ser absorbido por juicios anticipatorios, ofrece una vía para superar ese conflicto interno. Del mismo modo, Arjuna se ve inmovilizado porque al no poder separarse del apego emocional y de la preocupación por las consecuencias, se pierde en la incertidumbre y el sufrimiento. Esta parte es muy importante. Arjuna se ve inmovilizado. ¿Por qué? Porque no puede separar su apego emocional de la situación. No puede dejar de preocuparse, o sea, es decir, siente una incertidumbre. Él no se puede dejar de preocupar por las consecuencias de sus acciones. Y eso le causa, como digo, incertidumbre y la incertidumbre eh, naturalmente nos va a llevar al sufrimiento, porque la incertidumbre significa inestabilidad. Y nosotros somos seres que necesitamos estabilidad, necesitamos sentir que podemos ser felices. Entonces, de entrada, imagínense esta escena, esta es la situación de Arjuna, esta es la confusión de Arjuna. De hecho, Arjuna, él mismo dice este verso, en el Bhagavad Gita capítulo 1, verso 29, dice, todo el cuerpo me tiembla y tengo el vello erizado. Mi arco Gandiva se me está resbalando de la mano y la piel me arde. No sé si alguno ha sufrido ansiedad, pero algunos de estos son síntomas de ansiedad, ¿no? Por ejemplo, le sudan las manos y por eso se le está resbalando el arco, la piel le arde, el cuerpo le tiembla. Aquí Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dice que los síntomas que Arjuna presenta en esta ocasión se deben a un temor material, es decir, a un temor del ego identificado con las circunstancias. En este caso, el temor de perder la vida. Pero como les digo, Arjuna presenta otros 5 argumentos. Esto se vuelve obvio al analizar otros síntomas. Él se puso tan impaciente que su famoso arco Gandiva se le estaba resbalando de las manos. Y como por dentro del corazón le ardía, porque tenía una crisis emocional, entonces sentía un ardor en la piel. Todo ello se debía a un concepto material de la vida. ¿Qué significa un concepto material de la vida? A una falsa identificación del ser. Entonces, desde aquí vamos a entender que esa falsa identificación es clave para que nosotros podamos trascender estos malestares. En el mismo Bhagavad Gita se ofrece o se presenta el principio del karma yoga o el concepto del karma yoga, que es la acción consciente y sin apego.
Y Krishna se la explica a Arjuna justamente como un método para comenzar a superar esa confusión. ¿Y por qué es importante? Porque como mencionamos anteriormente, el presente lo que hace es que nos da nos da la situación ideal para ejercer nuestra libertad individual. ¿Y cómo ejercemos libertad? A través de las acciones. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero nuestra libertad la ejercemos a través de acciones. Entonces, la acción, el karma yoga es la acción consciente y sin apego. Vamos a ver qué es el principio del desapego. En el Bhagavad Gita, Krishna le enseña a Arjuna que debemos realizar nuestras acciones sin apegarnos a sus frutos. Véase, por ejemplo, este verso yo lo mencioné en la clase pasada, el verso que señala que solo tenemos control sobre la acción, más no sobre los resultados. Esta idea se correlaciona con el concepto de estar presente en el aquí y el ahora, porque al enfocarnos en el proceso, en el momento de la acción, en lugar de obsesionarnos con las consecuencias futuras, cultivamos una mentalidad libre de ansiedad y de estrés. Recuerden, ¿qué es lo que nos daba ansiedad y el estrés? La incertidumbre de qué es lo que va a pasar. No tener el control del resultado. Eso es lo que nos causa estrés, es lo que nos causa ansiedad. No tener el control sobre las situaciones y sobre los resultados. ¿Qué les parece este principio del desapego? ¿Alguien que quiera compartir alguna reflexión o algún comentario? Bueno, yo digo que es muy complicado en verdad, porque este mundo material nos enseña a pegarnos sobre todo a la familia, porque yo me estoy poniendo e imaginando a Yuna luchando contra sus padres, sus hermanos, y no es fácil a verse, y eso se da muchas veces con las religiones. Pero yo no puedo hablar de ustedes porque mi hermana se enoja. Entonces es una cosa que uno tiene que decir, bueno, tengo que, aunque me arda mi corazón y aunque tengo que hacer, bueno, tengo que desapegarme a ciertas cosas para poder ser yo, pues. Eso es muy importante, Janet, muchas gracias. Desapegarse no significa ni abandonar, ni olvidar, ni ser negligentes. Desapegarse significa buscar el bienestar a través de mi acción. Y a usted le hace bien cultivar su conciencia espiritual. Aunque otras personas todavía no lo logren ver, no lo puedan comprender, es algo bueno, es algo positivo. Ahora, el beneficio les va a llegar, porque cuando uno no mejora para uno solo, porque recuerden, el alma espiritual no es egoísta. Cuando Janet mejora, mejora su familia. Aunque al Amén. principio o al corto plazo por ahí no se vea tanto, pero cuando el beneficio llega, llega para todos. Entonces, desapego no es olvidar, no es abandonar, no es ser negligente, es simplemente no estar apegados al resultado porque entendemos que no depende de nosotros. Hay muchísimos otros factores, muchísimos otros factores, muchísimos. Imagina que un día usted sale súper linda, maquillada, con el cabello recién hecho porque fue al salón, que yo creo que así sale usted toda la semana, arreglada con su ropa súper linda y no se imagina que va a llover y de repente le cae una tormenta, pero increíble. ¿Y qué va a hacer? Se le corre el maquillaje, se le arruina el pelo, se le mancha la ropa. Podemos Ay, reclamarle, yo les cuento una experiencia que tuve. cuénteme. Mi- yo tengo moto, ¿cierto? Entonces, yo iba para una entrevista laboral, súper linda, así, súper maquillada, toda producida. Y con la hoja de vida, lógicamente. Y me cogió un aguacero y llegué allá destruida. Pues, o sea, y lo peor es que pues era para una entrevista laboral. Bendito sea Dios. ¿Y cómo se sintió al momento? O sea, cuéntenos dos emociones que haya sentido en ese momento, Nati. O una. Emocionalmente, ¿cómo se sintió? ¿Aló? ¿Nati sigue por ahí? Y no sé, Nati se le cayó. Yo creo que se acordó y le afectó. Entonces, se nos fue Nati, recordando esa experiencia. No, el primer, No, es que tengo la señal como malita. ok, Nati. Entonces, ¿cómo se sintió? Eso se va y bueno.
¿Se cortó? Se cae la llamada. Ok. Bueno, esperemos que vuelva. Sí. ¿Qué es lo que decíamos al principio de qué es el estrés, ¿no? Aquella relación desproporcionada entre lo que realmente es y lo que deseamos que sea, ¿cierto? Entonces, cuando esa relación desproporcionada se da, el primer obstáculo al que nos vamos a enfrentar de cara es la frustración. Es, es vernos tan frágiles y vulnerables como entender que no podemos controlar aquello que queremos controlar, ¿sí? Entonces, desapego es eso. Desapego es tener esa madurez. Y actuar con desapego es actuar a través de esa madurez. Acá en la aplicación práctica dice que al practicar mindfulness se nos invita a poner atención plena en cada acción. Esta técnica nos ayuda a desprendernos del resultado, no a desprendernos del proceso o del esfuerzo. Eso lo tenemos que hacer. Eso nos favorece hacerlo, nos hace crecer. Entonces no nos desprendemos del proceso, de lo que nos desprendemos es del resultado. Y al hacer esto nos permitimos actuar con mayor conciencia y serenidad. Precisamente es a lo que apunta el Karma Yoga. Hacer lo nuestro por deber, que es este concepto que se llama Dharma, sin estar atrapados en la expectativa del resultado. ¿Vale? Ahora, el poder del presente y el Karma Yoga. En el capítulo 3 del Bhagavad Gita, tal como es, que como les digo, si alguien no lo tiene y le gustaría tenerlo, que se los recomiendo, escríbalo por el chat para ayudarle a que lo consiga, nos enseña que actuar desde el deber y sin apego a los resultados es la vía del Karma Yoga, que es la acción consciente ofrecida a lo divino. Este es un nivel todavía más avanzado. No solamente nos desprendemos del resultado, sino que entendemos que el resultado se puede ofrecer como un sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? A veces el sacrificio lo asociamos con algo que es muy difícil, de hecho con algo que puede ser incluso hasta tortuoso, ¿no? Cuando decimos, mira, él se sacrificó, ella se sacrificó, es porque generalmente hizo algo que tal vez nosotros no haríamos porque puede ser incómodo. Y lo incómodo a veces es una tortura. Sin embargo, el sacrificio tiene una connotación muy noble y muy bonita. Viene de dos raíces latinas, que es sacro y oficio. Sacro es sagrado y oficio es acción o trabajo o actividad. Entonces, el sacrificio es una actividad que se realiza con una conciencia divina, con una conciencia de consagrar esa actividad, de volverla una ofrenda a lo divino. Entonces el Karma Yoga, cuando lean el Bhagavad Gita van a entender que se trata de sacrificios, pero de vuelta, no de sacrificios de tortura, no de sacrificios de actividades incómodas, aunque no es malo de repente recordarnos que este mundo no es precisamente cómodo, pero lo importante es entender que el sacrificio es actuar con una conciencia divina. Y actuar con esa conciencia divina es lo que finalmente nos va a dar un desapego genuino y real. Esta actitud nos libera del peso del pasado. ¿Y cómo sentimos el peso del pasado? Pues a través de la culpa y la nostalgia, generalmente. Hay otras formas, pero estas son las más fuertes. Es las dos formas en las que el peso del pasado nos hace sufrir más. A través de sentir culpa por lo que hemos hecho, por las cosas que hicimos y ya no podemos cambiar o a sentir nostalgia. Ya vamos a ver cómo sentimos nostalgia. Y también el peso del futuro, con ansiedades de aquello que no podemos controlar y de expectativas también. Entonces, esto es llevándonos a una experiencia plena del momento presente. Recuerden, entonces esta actitud de karma yoga, de acción consciente, de sacrificio, nos lleva a una experiencia plena en el momento presente. Y vivir en el momento presente no significa pasividad, como decía anteriormente, no significa no actuar, no significa quedarse en estado vegetativo o en estado de hibernación emocional o mental, sino que significa actuar con atención y con desapego y sobre todo con propósito. Nosotros somos individuos pensantes, racionales y a todos le damos un propósito, pero los propósitos se pueden refinar.
Entonces así dejamos que cada acción se convierta de nuevo en una ofrenda, en un sacrificio a lo divino, una ofrenda a lo divino, ¿vale? Y en el mismo capítulo 3, Krishna describe este sentido del deber, de actuar por el deber, diciendo que por lo tanto, sin estar apegado a los frutos de las actividades, uno debe actuar como una cuestión de deber, pues por trabajar sin apego, uno llega al supremo, ¿cierto? Es así de simple. En la práctica es más difícil, pero en verdad entenderlo es así de simple. El deber, el dharma es algo sagrado. El deber es un compromiso con nuestra propia naturaleza divina. Cumplir con lo que nos corresponde es un compromiso con nuestro ser. Y al cumplir con ese compromiso, siempre existe un beneficio. Entonces, este verso resume la esencia de vivir el presente, actuar con plena conciencia y sin ataduras. Esta práctica transforma nuestras acciones en un camino de autorrealización y nos arraiga en el ahora. Además, nos conecta con el propósito divino. Ahora, el enfoque en el momento presente, o lo que sería la conciencia del ahora. Krishna insta a Arjuna a concentrarse en la acción correcta en el presente, en la acción virtuosa, la acción correcta, sin perderse en el pasado ni preocuparse por el futuro. Este enfoque es esencial en la práctica de vivir el momento presente, donde la atención se dirige íntegramente hacia lo que ocurre ahora. El Gita en diversos pasajes invita a observar la esencia interna en medio de la acción y el cambio, lo que resuena con la idea de encontrar la paz y la verdad dentro del instante presente. Ahora, esto relacionándolo a la detección del yo verdadero es algo casi que infalible. De hecho, filosóficamente y en la práctica uno puede entender que es infalible. En la filosofía del Gita se enfatiza el reconocimiento del Atma, es decir, el alma espiritual, el verdadero yo, el yo que está libre del ego o de la identificación falsa. Esta Atma trasciende la mente y las fluctuaciones emocionales. De forma similar, la meditación y la práctica de la presencia nos ayudan a reconocer ese espacio interior donde se encuentra la paz, lo que propicia una conexión más profunda con nuestro ser auténtico. Ese ser auténtico pues es libre del turbulento flujo de pensamientos que nos arrastra fuera del presente. Voy a seguir adelantando porque me gustaría que haya tiempo para preguntas y estamos ya cerquita de la hora. Ahora, eso nos va a dar una herramienta súper importante y es algo que todos tenemos que vivir y que de hecho creo que todos hemos vivido o estamos viviendo algunos, que es la transformación del dolor y el sufrimiento, ¿cierto? Esta superación del sufrimiento a través de la sabiduría y la acción plena. Vean cómo estar en el presente nos va a beneficiar tantos aspectos de nuestra vida. No solamente que nos vaya bien en el examen, porque tenemos que saber las respuestas en ese momento. En realidad, la práctica de una presencia, de una contemplación plena del presente, estructura nuestra vida en general, le da sentido a muchas cosas. Entonces, en el Bhagavad Gita se presenta el sufrimiento y el conflicto interior, como ya vimos que tenía Arjuna, como oportunidades para el crecimiento espiritual. Al actuar desde la conciencia plena, se gana la capacidad de observar el dolor sin identificarse con él, usando la sabiduría para transformarlo. Esta visión se alinea con la práctica de mindfulness, en la que se reconoce cada emoción y sensación en el presente, permitiendo que se transformen y eventualmente se liberen. Ahora, Krishna también habla de entrenar la mente para que no se distraiga con el ruido de los pensamientos y las preocupaciones. Si alguien tuvo oportunidad de estar en una clase anterior, yo les hablaba de que en el Bhagavad Gita Krishna explica que la mente puede ser tanto nuestro mejor enemigo, perdón, nuestro mejor amigo como nuestro peor enemigo. Y eso depende de el entrenamiento que nosotros podemos darle o la libertad irrestricta con la que la dejemos desarrollarse. La meditación práctica centrada en la respiración o en el presente ayuda a fortalecer ese mismo entrenamiento. ¿Por qué en el yoga se recomienda
centrarse en la respiración. Yo creo que aquí Keshwar nos podrá más adelante ilustrar sobre esto, ya que creo que él es muy adecuado porque lleva una muy buena práctica de yoga. Pero respirar es un acto muy sublime. Respirar es la acción más simple, pero más significativa por la cual nos podemos dar cuenta que estamos vivos. Entonces, cuando recuerden que no tener una plena conciencia del presente, como vimos en la tabla anterior, nos puede llevar a sentir una desconexión de nosotros mismos, a simplemente actuar de forma automática o a vivir en modo piloto automático, en modo supervivencia, simplemente vivir a través de nuestros reflejos con el mundo, pero no de nuestra conciencia. Entonces, centrarse en la respiración, primero, nos va a recordar que estamos vivos, que somos individuos, que respiramos, que vivimos, que necesitamos del entorno, que vivimos en un entorno, pero también que tenemos una individualidad. Entonces, cuando nos sentimos muy agitados, cuando nos sentimos muy ansiosos, se recomienda centrarse en la respiración, poner atención a nuestra respiración. Nuestra respiración nos va a indicar cómo estamos enfrentando los desafíos. Si estamos con una respiración muy agitada, si estamos muy ansiosos, o si estamos con una respiración pesada, si nos cuesta respirar, algo nos pesa en el interior. Entonces, hay que centrarnos en la respiración para entender cómo estamos enfrentando los desafíos, las complicaciones, para recordar que estamos vivos. Y una vez que recordamos que estamos vivos, pues vamos a entender que somos seres con capacidades, con habilidades, y todo eso lo podemos ocupar para estar presentes. Esto ayuda a fortalecer ese mismo entrenamiento de la mente. Así se convierte en un instrumento para alcanzar la claridad y la serenidad, aspectos fundamentales tanto en la práctica espiritual del Gita como en las herramientas para vivir el aquí y el ahora. Integrando esto a la vida cotidiana, podemos realmente vivir con conciencia y responsabilidad. La responsabilidad es un valor fundamental, importantísimo para nuestro bienestar. Ambas enseñanzas, tanto la del Bhagavad Gita como la de las prácticas de mindfulness o atención plena, enfatizan vivir de manera consciente y responsable. Nosotros, cada uno somos responsables de nuestro propio bienestar. Al mantener la mente centrada en el presente, uno puede actuar con integridad y en sintonía con su deber, evitando distracciones y preocupaciones innecesarias que alteran la paz interior. Y aquí yo les quiero compartir esta cita de Jean-Paul Sartre, que es uno de mis filósofos favoritos. Es un filósofo existencialista, que es una corriente que a mí me gusta mucho. Llámenme loco, pero a mí me gusta el existencialismo. Y Jean-Paul Sartre decía que no existe realidad alguna excepto en la acción. Como les decía hace rato, nosotros ejercemos nuestra libertad a través de nuestras acciones y nosotros vamos a crear nuestra realidad a través de nuestras acciones. Entonces, mientras más conscientes sean nuestras acciones, pues podemos aspirar a una mayor condición de bienestar, de felicidad. Y la acción plenamente consciente es aquella acción, como dice el Bhagavad Gita, que se realiza con una conciencia espiritual, como sacrificio, como servicio, como una ofrenda a lo divino, al Supremo. Y para finalizar, quiero compartirles este, pues no es un principio como tal, es una formulación, es una idea de formulación sobre el presente, sobre el poder de la hora, del escritor Eckhart Tolle, que es un escritor alemán. Entonces, para este escritor, ese libro es muy bueno, El poder de la hora, se lo recomiendo. La clave de la transformación, para él dice, la clave de la transformación personal y espiritual está en la presencia consciente. En su obra más conocida, El poder de la hora, sostiene que la mayor parte del sufrimiento humano surge de la identificación con la mente, y atención a este concepto, el tiempo psicológico. ¿Qué es el tiempo psicológico? El constante ir y venir entre el pasado, es decir, culpas, recuerdos y resentimientos, y el futuro, ansiedades, expectativas y miedo. Esta desconexión del presente genera una falsa identidad basada en el ego, a lo que ya mencioné anteriormente, pero que ahora vamos a entender mejor. Para ello,
este concepto es muy importante para empezar a trabajar esta, esta barrera para nuestro bienestar. Existe el concepto del observador interior. Este concepto central en la filosofía de Tolé eh, se refiere a esa parte de nosotros que puede presenciar los pensamientos, las emociones y las sensaciones sin quedar atrapada en ellos. Es esa capacidad de observar sin juicios y que nos reconecta con nuestro ser esencial, una conciencia profunda que está más allá del pensamiento. Desde esta perspectiva, la práctica de la atención plena no es solo un ejercicio mental, sino un acto espiritual profundo. Al entrar en contacto con el presente, nos conectamos con lo eterno, con lo absoluto, lo divino que habita en el silencio de la hora. Es lo que podríamos llamar un viaje hacia el autoconocimiento. Y al autoconocernos vamos a conocer nuestra naturaleza original, nuestra naturaleza divina, nuestra naturaleza de ser seres espirituales, almas espirituales. Y les decía que atención con el concepto del tiempo psicológico. El tiempo psicológico, con mucha atención, se refiere a la percepción interna del tiempo que construimos en nuestra mente, basada en recuerdos del pasado y proyecciones hacia el futuro. No se trata del tiempo cronológico, ese que medimos con relojes, con calendarios, con el smartwatch. No es ese tiempo. Es el tiempo mental, es el tiempo que creamos en nuestra mente a través de nuestras experiencias. Es el tiempo mental que usamos para interpretar nuestra vida, para planificar, para recordar, para imaginar y para anticipar. Y es aquí donde podemos entender ese enunciado en el estrés sobre cómo el estrés surge de la diferencia desproporcionada entre lo que realmente es y lo que nosotros queremos que sea. El tiempo cronológico es un fenómeno natural, es una magnitud de la naturaleza. El tiempo psicológico es lo que nosotros creamos, cómo nosotros interpretamos el tiempo en nuestra mente a través de nuestras experiencias. Y cuando intentamos vivir la vida a través de nuestro sesgo del tiempo psicológico, es donde muchos de nuestros planes, muchas de nuestras expectativas se van a caer, porque no estamos comprendiendo la realidad, sino que la estamos interpretando a través de nuestros sesgos. Ejemplos del tiempo psicológico. Por ejemplo, revivir una discusión pasada. Cuando tuvimos una discusión con alguien hace días y seguimos pensando en qué dijimos, en qué deberíamos haber dicho, o cómo lo que me dijeron a mí me hirió. Ese tiempo psicológico que estamos viviendo es el pasado, en donde repetimos la escena en nuestra mente una y otra vez, alimentando resentimiento o culpa. ¿Qué efecto tiene esto en nosotros? Sufrimiento emocional, ansiedad, tensión corporal y otros más. Otro ejemplo del tiempo psicológico es la preocupación por el futuro. Por ejemplo, imaginen esta situación en donde estamos constantemente pensando en si tendremos éxito, si nuestros planes saldrán bien, o si alguna persona nos aceptará o no nos aceptará, si nos dará valoración o no. Vivimos atrapados en el tiempo psicológico de un futuro que todavía no llega. Y eso tiene un efecto a través del miedo, de la ansiedad, de la parálisis. Como vimos que Arjuna estaba paralizado, ¿cierto? Por las consecuencias de lo que sus acciones le podrían traer. Y en última instancia, ese temor nos va a generar una desconexión del presente. Y por último, hay más ejemplos, pero este es el último ejemplo de la diapositiva. Les hablaba de la nostalgia anteriormente, en una diapositiva anterior. La idealización o nostalgia excesiva, que esto está en el pasado también. Esta situación donde pensamos que antes éramos más felices, que aquellos tiempos fueron mejores. Y entonces, por pensar que aquellos tiempos fueron mejores, dejamos escapar el presente. Rechazamos nuestra situación actual. Ese tiempo psicológico es el pasado. Esta idealización, esta nostalgia excesiva nos hace fugarnos al pasado con apego, que es justamente de lo que nos debemos liberar a través del karma yoga. Nos vamos al pasado con apego como si el presente careciera de valor. Es la contradicción de nuestros malestares, querernos irnos al pasado para ser más felices, cuando ya vimos que la única situación donde podemos ejercer nuestra libertad, y libertad es aquello que realmente nos hace feliz, es el presente. ¿Qué efecto tiene esto?
pues una insatisfacción constante, porque estamos comparando un pasado que ya fue con lo que es ahora. Entonces una insatisfacción constante, desánimo y rechazo de la hora, o también desconexión del presente. ¿Cómo trascender el tiempo psicológico desde la espiritualidad? Aquí vamos a terminar ya. Pues en el Bhakti Yoga la espiritualidad no es una evasión del presente. Tratar de desarrollar una conciencia espiritual no es negar la realidad, no es negar el ahora, ni lo que somos, ni lo que vivimos, ni lo que está a nuestro alrededor. Más bien es generar una conciencia para percibir esa presencia divina en el presente. Algunas formas de vivir esa trascendencia son las siguientes. Recordar que Krishna, que Dios está en el ahora. Krishna dice en el Bhagavad Gita que Él es el tiempo, dice el gran destructor de los mundos, porque el tiempo todo lo desgasta, el tiempo todo lo deteriora, y el tiempo está sujeto a este mundo material. Entonces, el tiempo cronológico y psicológico son aspectos de la energía de Dios, porque nuestra mente, nuestro intelecto también viene de Dios. Pero el ahora, el momento presente, es donde podemos encontrarlo realmente, a través de la conciencia. Cuando estamos plenamente presentes, nos abrimos a su guía interna, a su amor y a su presencia. Por ejemplo, en vez de pensar cuándo alcanzaré la pureza espiritual, nos podemos preguntar cómo puedo ofrecerle mi conciencia ahora a Krishna, en este momento. Practicar japa o kirtan, esta meditación con el Mahamantra de una forma consciente, es una forma poderosa de anclar la mente en el presente. Hay un principio de psicología que me gustaría compartirles en el futuro, que es el principio de anclaje, no sé si lo han escuchado, pero es una herramienta muy buena, el principio de anclaje, un ancla. Entonces, meditar, por ejemplo, cantar el Mahamantra es una forma muy poderosa de anclar la mente en el presente. Pero muchas veces cantamos o recitamos el mantra pensando en el pasado, en el futuro, es decir, con la mente distraída. Entonces, en vez de cantar mecánicamente, mientras hacemos planes mentales, podemos probar escuchar cada sílaba con atención, despacio, con tiempo. No tenemos que llegar a ningún lugar, como dice acá. Dios está aquí, está ahora y está en su nombre. Y mientras más conscientes seamos de su presencia, pues podemos disfrutarla con un mayor beneficio. Entonces, esto disuelve el tiempo psicológico y nos sitúa en el eterno presente del alma. Número 3, aceptación. Pues acá le puse emocional, pero una aceptación madura del momento. Mucho del tiempo psicológico surge de resistir lo que es. La espiritualidad enseña a aceptar cada momento como una expresión de la voluntad divina, sin resignación, sino con fe. Es decir, no nos resignamos, no nos sentimos derrotados, más bien tenemos la fe de que aceptar eso tiene un propósito y ese propósito nos va a traer un impacto positivo. Por ejemplo, si estamos pasando por una situación difícil y nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? Podemos cambiar esa mentalidad con madurez y entonces preguntarnos, ¿qué quiere Dios enseñarme a través de esta experiencia aquí y ahora? Esto transforma la experiencia que estamos viviendo, y disuelve el apego al pasado y el miedo al futuro. Y por último, el servicio consciente, nuestra actividad innata. El servicio realizado con atención plena es una meditación activa. Cuando servimos con el corazón, estamos presentes, estamos despiertos y el ego que vive del tiempo psicológico se silencia. Por ejemplo, cocinar para Dios sin pensar en problemas del trabajo ni en lo que nos falta por hacer. Simplemente estar ahí ofreciendo aquello que estamos haciendo, que estamos preparando, con amor a través de esa acción. Krishna lo dice en el Bhagavad Gita, si alguien me ofrece con amor y devoción una hoja, una flor, una fruta o agua, yo la aceptaré. Pero hay que hacerlo con devoción y para hacerlo con devoción tenemos que estar presentes, tenemos que estar con una conciencia plena de lo que estamos haciendo y hacia dónde queremos dirigirnos. Y a manera de conclusión, para terminar acá, pues el tiempo psicológico nos desconecta del presente, donde reside la verdadera vida y la verdadera espiritualidad. Trascenderlo no es negar el tiempo, no es negar la realidad, es más bien aprender a habitar el ahora como un espacio sagrado. Para el devoto o la persona que busca esta conciencia espiritual, esta relación con Dios, este presente es el lugar del encuentro con Dios, el momento interno
perdón, el momento eterno en que se puede servir, amar y escuchar su voz interior. Y pues, Hare Krishna, esa es la conclusión. Yo voy a parar acá y me gustaría que si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión, por favor lo compartan ahora, que así vamos a seguir nutriéndonos todos y retroalimentándonos con este conocimiento. Nati, ¿tienes tu micrófono abierto? ¿Te gustaría compartir algo? No, no. Estaba esperando qué pensar. Se escucha un poquito cortado. O lo puedes escribir por el Que chat también. tengo una señal muy mala. Ok, nos lo puedes escribir por el chat. Es que también escucho entrecortado. Bueno, ¿puedo opinar? Claro que sí, adelante. Bueno, aquí está lloviendo demasiado y no te oigo muy bien, pero me pareció excelente la clase, ya que nosotros siempre vivimos en el pasado y en el futuro y nunca en el presente. En verdad, yo lo digo por mí porque en mi casa ya nosotros sabemos hasta qué vamos a cocinar mañana y mañana no ha nacido. Y mi hermana se pone brava cuando yo le digo, mañana hacemos lo que mañana no ha nacido, vamos a hacerlo hoy. Y ella se molesta, pero digo, si el pasado no existe y el mañana no ha nacido, ¿qué nos queda? El hoy. Entonces es muy, muy complicado mantenerse en el presente porque a nosotros nos gusta la evasiva. No nos gusta estar presente en el momento. Lamentablemente, eso es evasiva. Y por eso cuando tú dijiste esa charla con esa voz tan linda y tranquilizadora que me da, es esto. Evadimos muchas cosas y es hora de centrarnos. Nos están mandando a centrarnos, a anclarnos en la verdad, Así es. dejarnos del Muy bien. pasado y dejar de pensar en el futuro para vivir este presente, el aquí y el ahora, como tú lo dices. Así es, hay que anclarnos en el presente. Muchas gracias por ese aporte. Muy bueno. Qué bueno que tienes esas conversaciones con tu hermana también, que siempre también son una oportunidad para recordar estos temas, para reflexionar. Y al final, si lo hacen entre ustedes dos, pues es una manera de compartir y beneficiarse también la una a la otra. Discutir estos temas siempre es benéfico, siempre es favorable. Así que muchas gracias. Creo que nos pones en el chat que quieres un Bhagavad Gita, ¿verdad? Sí, yo lo quiero, porque no he tenido Ok. la oportunidad de Después, leerlo. creo que te puedes comunicar con Efraín, y creo que él es el que tiene. Lo conversamos después, pero vamos a ver cómo te podemos apoyar para que lo tengas. Por ahí abrió tu micrófono. Se está yendo la luz y está lloviendo demasiado fuerte. Oíste, les amo mucho, que Dios me les bendiga mucho. Janet, muchísimas gracias por participar. Nos vemos la próxima. Que sigas teniendo un buen día. Ojalá que se vaya la lluvia, te deje más un ratito. Muchas bendiciones. Hare Krishna. Que estés muy bien. Hare Krishna, Dios me bendiga mucho. Hasta pronto. Hasta pronto. Santo Dios. Tengo aquí pegado la oreja. Morela nos dice solo ver, oír y entender. Okay. Es una muy bonita postura, Morela. Una postura simple, pero que nos ayuda a tener mucho conocimiento, a ser contemplativos, ¿cierto? Y a través de la contemplación se puede lograr mucho, se puede entender mucho. Ver, oír y entender. Gracias, gracias Morela por ese aporte por el chat. ¿Alguien más le gustaría hacer alguna aportación, alguna reflexión, alguna pregunta? Una pregunta, o sea, que para uno estar aquí en el ahora, pues le toca a uno como jugar con los tiempos, ¿no? Pues, o sea, lo que acabas de decir, como el tiempo psicológico y el tiempo y el otro tiempo, ¿cierto? O sea, tener Tiempo como cronológico. claro ser cronológico.
ni el tiempo psicológico, jugar como con eso y eso te hace caer en el aquí y en el ahora. Claro, para poder llegar a esa etapa hay que entender qué es lo que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo. Y de hecho este tema del tiempo psicológico yo no lo conocí hace un par de años y, y me gustó mucho el concepto porque me ayudó a entender algunas cosas que antes, o más bien me ayudó a entender cómo abordar algunas cosas, algunas situaciones que antes no me hacían mucho sentido y me hacían como, pues, sentir muchas complicaciones en la vida. Ahora es un concepto que es referencial para justamente entender cómo librarnos del sesgo de ese sesgo que influye en nuestras ideas, en nuestras decisiones, también nos coloca una barrera para no poder situarnos en el presente. Entonces, el tiempo cronológico, como les decía, es una fuerza natural, es una magnitud natural, es un fenómeno propio de este mundo. El tiempo psicológico es lo que creamos acá. Y así como lo creamos acá, el tiempo cronológico no lo podemos cambiar. Es una magnitud que es como un vector que va en un sentido. Y nosotros estamos siendo llevados por el flujo de ese tiempo. El tiempo psicológico, que es lo que creamos acá, ese sí lo podemos cambiar. Por eso es importante entenderlo. Por eso es importante entendernos en el flujo de ese tiempo, porque ese sí lo podemos modificar nosotros. Sí podemos, sí tenemos la facultad de enfrentarlo de otra forma. Entonces, Nati, entender esos dos conceptos ayuda mucho a entender desde el autoconocimiento cómo podemos decidir mejor. Si, obviamente, este es, es un vistazo general y porque tenemos un tiempo, pero si lo deseas, a quien lo desee le puedo pasar la diapositiva para que repase los temas y los conceptos y al final el conocimiento se asimila con el tiempo y con la práctica. Entonces, ahora ya lo conversamos, pero quien desee profundizarlo se lo puedo compartir para que lo repase cada tanto hasta que tengamos una mejor asimilación del tema. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría que te comparta la diapositiva, Nati? Sí, claro. ¿Sí? Ok. Escríbanme ahí en el chat y yo se las envío, ¿vale? ¿A alguien más le gustaría? Neri, adelante, Neri. ¿Quieres abrir tu micrófono o nos escribes por el chat? Morela, ok, le compartimos también la presentación. ¿Nos estás escribiendo tu intervención, Neri? Ah, o decías que tú quieres que te pasemos la diapositiva. Sí, perfecto, ok. Levantó la mano. Susi, adelante, Susi. Sí, gracias. Pues yo lo que quería decir era que, am, bueno, he estado en prácticas con musicoterapia y parte de estas prácticas es poder canalizar las emociones y los sentimientos a través de la música, que las personas puedan expresarlas ahí, ¿no? Entonces nos comentaba el especialista, eh, el musicoterapeuta, pues que las personas puedan mirar lo que pasó, sentir esa emoción que está ahí, a lo mejor mirar al pasado, que pues mm, por un lado los ayudaba a estar mejor, ¿no? Pero también parte del proceso de la musicoterapia, pues era pasar justo al presente, ¿no? Y poder, a lo mejor eso que se vivió,
cantarlo, tocarlo, crear una canción, generar una actividad artística y ayudar a la persona a pasar al presente, ¿no? Y cómo hacer las paces o soltar ayudaba mucho al crecimiento. Y me gustó mucho, pues sí, como lo que ahorita mencionaste, de estar en el presente. Muchas gracias. ¿Quieres continuar? Sí, solo iba a decir una cosa. Ay, Ok. bueno, que también a veces pues había enfermedades con los casos que vimos, alguna enfermedad o algún trastorno, una patología o algo complejo en la persona, pero era porque justo como que no se habló ese tema, no se miró, se fue quedando en el pasado. A lo mejor esa energía pasó como, se quedó en el ambiente familiar, ¿no? Se fue como de alguna manera heredando. Entonces, pues, pues sí, antes como de pasar al presente, hacíamos como una regresión para poder pues poder hacer esa transición, ¿no? Sí, bueno, creo que es todo y muchas gracias. Muchas gracias, Susi. Me gusta mucho tu aporte, de verdad. Bueno, Susi, estudió música y, ¿puedes decir como tu profesión, Susi, para yo no decirla de forma incorrecta o a lo que te dedicas? Sí, yo soy músico. Yo en realidad pues toco el piano y me gusta componer, pues hacer canciones, musicalizar cuentos, me gusta también tocar el acordeón, el ukulele. Soy profesora en el área infantil, pero pues otro campo de la música es eh, la terapia a través de la música y como, bueno, yo no soy psicóloga, pues trabajo a la par con psicólogos, yo propongo actividades musicales o artísticas para que ellos vayan dando sesiones de terapia con lo que ellos pues sí pueden ver, ¿no? Yo en realidad solo aporto como la actividad musical. Que es maravilloso. Muchas gracias, Susi. Bueno, conversábamos, sí, por fuera, Susi y yo, que yo estudié música un tiempo también. Y la música es algo muy lindo, es algo muy sublime. De hecho, es algo que las bellas artes en general son algo que están íntimamente ligadas con la espiritualidad. Antiguamente las grandes civilizaciones que también tenían una cultura espiritual muy prominente, lo manifestaban también a través de las bellas artes. Y hablando de música y del tiempo, estamos hablando del tiempo, de estar en el presente, de no quedarnos atrapados en el futuro, de no temer, perdón, en el pasado, de no temer al futuro y de Dios. Este, a todos aquí les gusta la música. Yo creo que sí, ¿verdad? La música es algo que no solo el ritmo nos hace mover el cuerpo, de hecho toca fibras más sensibles, ¿no? Eh, Hay una frase, sé que es de Johann Sebastian Bach, pero no me acuerdo las palabras exactas, pero la voy a parafrasear. Johann Sebastian Bach decía que, parafraseando, ¿recuerdan? O a lo mejor Susi la ha escuchado bien. La música se puede definir como el sonido adecuado en el tiempo correcto. Entonces, digamos, a manera de reflexión, pues incluso ese arte que nos da alegría a todos, que nos acompaña en nuestros momentos emocionales tan diversos, a veces de alegría, a veces de tristeza, de nostalgia, también está ligado al tiempo. Es el sonido tiene que aparecer en el tiempo correcto, como decía Wagner, en ese sentido. Entonces, comprender el tiempo es muy importante y es muy beneficioso en las prácticas en general, como les digo ahora, incluso en la música, que bueno, eso sí sabe más que yo de música, pero quería compartirles esta reflexión a través de esa, de esa frase de Johann Sebastian Bach, que él era un músico muy devoto de Dios. De hecho, también tiene otra frase muy famosa que dice que
alguna vez un duque que le encargó unas obras y lo estaba glorificando por su virtuosismo, porque era virtuosísimo, una locura. Este, lo estaban tratando básicamente de prodigio, de una gran personalidad, y él dijo que no, que su único mérito era que en realidad sus obras eran una ofrenda a Dios, y eso es muy Esa maravilloso. era la filosofía de él, Era muy lindo, tocar para Dios. es muy lindo, ¿no? Y por eso ser músico o ser cantante para él era tan difícil, porque, porque él le exigía mucho, porque él hacía sus obras para Dios. Entonces era perfeccionista. Correcto, muchas Pues gracias. yo también en algún momento de mi vida eh, toqué un instrumento y se nos daba como historia de las obras que nosotros íbamos a tocar, se nos daba historia de la obra y del compositor. Y sí, Bach era uno de los mejores. Sí, pero para mí es mi favorito. Muchas gracias. A mí me encanta, ¿no? Entonces, claro, y bueno, hablando de esto, volvemos a tocar el tema de que eso es un sacrificio, ¿no? Una ofrenda a lo divino, al final termina siendo algo sagrado, se consagra, es un sacrificio, ¿no? Es una acción que se realiza en la plataforma de lo divino, como sagrado, como algo sagrado, ¿no? Así que, pues, eso. ¿Alguien más le gustaría o terminamos por acá? Porque para algunos ya es bastante tarde, creo. Ya están por allá en la medianoche. Así que, cierto, Neri, creo que por ahí ya están en la medianoche. Y vean, ese es un sacrificio también, ¿no? Estar aquí en una actividad eh, con un Son trasfondo las 11:10. divino. Es un sacrificio que Neri está haciendo, que todos los que ya están trasnochados, pues están haciendo un sacrificio, pero están aquí interactuando, generando una acción con una conciencia abocada a lo espiritual, ¿no? A lo divino. Así que muchas gracias a todos por estar aquí de nuevo, por su presencia, por recibirme aquí en este espacio que yo disfruto mucho. Los esperamos las próximas reuniones, mañana el viernes, conmigo el próximo miércoles. Y pues a quien ya les escribí personalmente, cualquier duda o cualquier comentario, reflexión que deseen hacer, yo quedo a su disposición. Y pues más que Sí. agradecerles de nuevo por todo, por recibirme acá y por compartir con ustedes. Muy bien. ¿No te vas a dormir ahorita? ¿Cómo? ¿No te vas a dormir ahorita? No, yo todavía tengo muchas cosas que hacer por acá. Pero si tienes chancecito, hablamos de la pregunta que me hiciste por ahí. Ok, perfecto. Ahí. Dale. Buenas noches. Buenas noches a todos, gracias Sekeshwar, gracias Susi, Buenas Susi noches. preguntó y algo. Vicky, que está por ahí todavía. Buenas noches para todos. Susi preguntó algo. ¿Quién preguntó? Gracias por... Sí. Solo decía que mañana es jueves, es que dijiste como 2 veces que mañana era viernes. Ah, perdónenme, no estoy en el presente. Mi mente está dividida, sí tengo ahorita bastantes cosas que hacer, entonces estoy tratando de ver cómo voy a hacer cada una. Gracias, Susi. Mañana. Entonces te contesto la pregunta mañana. Sí, sí, cuando tengas tiempo, Neri, no te preocupes. Eso lo vamos O trabajando. si estás ocupado ahorita, hablamos mañana. Perfecto. Pues bueno, muy buenas noches. Morela, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Neri, Susi, Nati, Juan Carlos, gracias por estar acá. Juan Carlos, un abrazo. Lian, Susi, Vicky, muchísimas gracias. Y nos vemos en las próximas reuniones. Que sigan Gracias, Hare Krishna. sigan Gracias muy por bendecida. estarnos Hare al Krishna. presente. Saludos a todos. Cuídense mucho. Hare Krishna. Hare Krishna.